Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. Lamento que de nuevo esté aquí con ustedes. Alberto Garín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Como te dije hace La gente quiere verte a ti, no a mí. Como te dije hace 2 semanas, bienvenido a mi programa. Sí, porque dejamos pendiente hablar de los judíos y de los árabes. Eso es. Pero vamos a empezar por los árabes, si te parece. Vamos a empezar por los árabes, porque incluso cuando el otro día estábamos hablando del conflicto de Israel y Palestina, nosotros utilizamos de forma sistemática, como el resto del mundo, el concepto árabe como opuesto al de judío. Si bien es cierto que yo durante el programa hice algún inciso y decir, bueno, recordad que los judíos que vivían en Palestina, en el mandato británico o en el mundo otomano, eran palestinos que hablaban árabe. Entonces vamos a tratar de entender quiénes son estos árabes. Sí, porque muchas veces decimos árabe, moros, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego dices a los iraníes que son persas, entonces... O a los turcos. A los turcos, que es Bien. que esto es muy complicado y muchas veces cuando... De hecho, en este conflicto se ha visto, ¿no? No es que los moros... Sí, pero incluso vamos más lejos. La principal confusión, en el caso de España en concreto sí es lo de árabe y moro, pero la principal confusión es árabe y musulmán. Total. Dices árabe, automáticamente piensas en musulmán. Eso es. ¿No? Y lo peor es al revés. Dices musulmán y piensas que son árabes. Y luego dices, no, donde más musulmanes hay es Indonesia. El país con más musulmanes del mundo es Indonesia. El país con más musulmanes árabes no son. Es Indonesia y después ya viene Pakistán, después creo que es Bangladesh, después ya viene la India y todavía no hemos citado ningún país árabe. Bien, porque en realidad los países árabes, el número de musulmanes que hay en los países árabes es muy reducido. Creo que el número de musulmanes árabes que hay en el planeta Tierra debe ser un 10% o algo así. Entonces, muy curioso pensar que esa asociación que hacemos automáticamente, que todo musulmán es árabe, es una asociación errónea. Pero incluso voy más lejos, lo que hemos visto en estas semanas pasadas, en las protestas en torno al conflicto. Tal como acabas de indicar, el principal país islámico del mundo es Indonesia y no hemos visto muchas protestas de gente a favor de los demás en Yakarta, ¿vale? O no las hemos visto tampoco, qué sé yo, en Bangladesh o no las hemos visto en Malasia. Eso es. Que también es un país de mayoría musulmana. De mayoría musulmana. Entonces, ¿quiénes son los árabes? Pues Sí, inicialmente los árabes son los habitantes de Arabia. Ese territorio, que es fácil de ver en el mapa por su gran península, que los límites al sur, este-oeste, que más o menos están claros, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico o el Golfo Pérsico Arábigo y el Océano Índico, que al norte es más confuso porque llega hasta donde llega el desierto, en los valles del Tigris, el Éufrates, el Jordán, el Orontes. Entonces, claro, si hay desierto al otro lado, si cruzamos el Jordán y sigue habiendo un desierto, el de Judea, pues los beduinos que hoy siguen viviendo de forma seminómada en el desierto de Judea, moviendo sus cabras de acá para allá, para los otros habitantes de Cisjordania, ellos son los árabes. Ellos sí que son los auténticos árabes. Pero es más, el concepto de árabe, que es un término que surge en el mundo asirio, estamos hablando de hace 4.000 años, es el hombre del desierto. O sea, estos tipos que salen del desierto son los árabes. Claro, esto es muy llamativo porque eso significa que si asociamos los árabes a los grupos humanos que salieron del desierto de la actual Arabia, es posible que antes de que los asirios encontraran a los árabes, ya hubo grupos humanos que salieron del desierto y que probablemente son antepasados de estos árabes. Si pensamos en los acadios, aquellos que acabaron con los sumerios, vienen del desierto de Arabia, o sea, sería una especie de protoárabes. Si pensamos en los propios pueblos asociados a los babilonios, ¿no? Arameos y demás, también vienen del desierto de Arabia. O sea, también estaríamos dentro de estos grupos, podemos hablar de protoárabes. Pero es que los propios hebreos, de los que hablaremos la próxima semana, los originales, aquellos vinculados a la figura mítica de Abraham, también salen del desierto de Arabia, con lo que probablemente también estamos hablando de grupos que podríamos meter dentro de esta clasificación de protoárabes. ¿Esto qué nos está indicando? Está indicando que con regularidad este desierto de Arabia, un lugar bastante difícil de vivir, por algún motivo expulsa a sus habitantes que salen armas en mano a acabar con los imperios del lugar. Entonces pueden acabar con el imperio sumerio, en el caso de los acadios, con los neosumerios, en el caso de los antepasados babilonios. Pueden ser los chicos que, como los nabateos, que hemos hablado aquí cuando hablábamos de Petra, se dejen caer por los territorios del sur de Jordania. O sea, ¿y por qué se da esa situación? Pues posiblemente por la propia complejidad de la vida en un mundo como la península arábiga, donde los equilibrios con la naturaleza son muy precarios, pero cualquier movimiento de mejora, por sensible que sea, rápidamente debe provocar algún tipo de crecimiento demográfico, que en el momento que vuelve a la precariedad, exige la expulsión de ese grupo. Y esto nos llevaría incluso más lejos. Es probable que en el momento que Mahoma
une a las tribus árabes y se sale a la conquista del Imperio Bizantino, Imperio Persa, volveremos ahora sobre esa cuestión, debió coincidir además con otro momento en el que había un excedente demográfico. O sea, no es antes que vamos muy pilas o que los otros vecinos están en mala posición, sino que sobre todo hay una capacidad demográfica para poder salir del desierto y lanzarse al ataque. Por tanto, los árabes son la gente de Arabia. ¿Son árabes los egipcios? Hasta el siglo XX no lo eran. ¿Vale? Ya se consideran como... Sí, pero esto es una cosa de Nasser que volveremos. ¿Son árabes los marroquíes o los argelinos o los tunecinos? Mayoritariamente no. Excepto que hay marroquíes o hay tunecinos argelinos que reclaman su arabidad. No solo porque hablen árabe, sino porque reclaman un antepasado que fue árabe. Entonces sí, pueden tener un antepasado árabe. Es cierto, todos tenemos un montón de antepasados, ¿vale? Yo hice un ejercicio hace mucho tiempo de cuántos bisabuelos tendría o tatarabuelos tendría en el siglo XVI. O sea, si yo tengo 2 papás, si tengo 4 abuelos, ¿vale? Incluso mezclando la posibilidad de que algunos de mis tatarabuelos fueran primos entre ellos y por tanto no es una proporción geométrica. Y podemos tener entre 250.000 a 300.000 antepasados. Entonces, claro, entre ellos pues, puedo tener un árabe. 250.000. Sí. O sea, tú remontas 5 siglos atrás y ya tienes 200 como mínimo, mezclando entre primos. Porque si nunca hubieras casado entre primos, tendrías un 500.000. En proporción geométrica es 500.000. La verdad es que no me había pensado nunca, Alberto. Ahora que lo estás diciendo, sí, pero no. Entonces, claro, entre 500.000 vas y dices, no es que yo soy un árabe, porque es que uno de mis tatarabuelos del siglo XI era árabe. Sí, coño, pero a lo mejor los otros 2 millones eran todos bereberes. Pero es muy llamativo, y estoy yendo al final de lo que quería hablar hoy, porque si en el mundo magrebí hoy hay mucha gente que se siente orgulloso de su arabidad, es porque lo árabe hoy es prestigioso. Y choca con el hecho de que desde el punto de vista histórico tiene una historia mucho más rica Marruecos que Arabia. Y tiene un patrimonio mucho más rico Marruecos que Arabia. Y tiene una producción cultural mucho más rica Marruecos que Arabia. O sea, si de algo se pueden sentir orgullosos los marroquíes es de, a pesar del pequeño barniz árabe que tenemos, que es lo menos, todo lo que no es árabe es realmente exitosísimo. De modo que si hay marroquíes que nos están escuchando, señores, no se sientan orgullosos por ser árabes. Siéntanse orgullosos por todo lo que no es árabe en Marruecos, que es muchísimo más interesante. Hay uno que seguro que nos está escuchando porque el otro día me paró en la estación de tren marroquí y súper fan. Pedazos de historia también en libertad. Pues es que ese nos está escuchando seguro. Pues que sepa que el principal motivo de orgullo de venir a Marruecos es la parte marroquí, no la parte árabe. O sea, que no apele al mundo árabe para sentirse prestigioso. Entonces, teniendo ese mundo árabe claramente limitado en este espacio geográfico, que en un momento dado van a ser capaces de generar un idioma, el árabe, que es lo que les va, digamos, de alguna forma a individualizar. Claro, es un idioma, es muy simpático porque es un idioma consonántico, al contrario nuestro, que es vocálico. Entonces nosotros podemos comernos las consonantes y nos pueden entender, ¿vale? Voy para casa y me he comido la R del para casa y me puedo entender. El árabe es un idioma consonántico, puedo cambiar las vocales y me sigo entendiendo. Entonces el profeta se puede llamar Mahoma, se puede llamar Mohammed, se puede llamar Muhammad, porque lo importante es el sonido, el MHM, el MHAM, ¿vale? Entonces, curiosamente, hemos estado hablando de esos otros pueblos protoárabes o cercanos. Claro, el mundo hebreo, en su origen, el hebreo hasta hoy es un idioma consonántico. O sea, está claro que son más cercanos de lo que el conflicto actual nos pudiera hacer ver. Entonces, en ese mundo árabe, ¿desde qué momento tenemos árabes que salen más allá de estos conatos que estoy hablando, de acadios y demás? Pues curiosamente están en el límite de la península, en los sitios donde había una capacidad económica mayor y que te permitía vivir de una forma un poquito mejor que dentro del área desértica, del gigantesco Al-Jalil. Entonces, los primerísimos son todos los grupos árabes que están en el Golfo Pérsico y que van a ser los navegantes que van a unir 2 grandes polos de civilización, los valles del Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, con el Valle del Indo. Entonces, aquí es donde vas a encontrar los grupos que navegan, son los navegantes. El más destacado es el del Sultanato Omán, los omaníes, los primeros seres humanos que fueron capaces de navegar en alta mar. Antes incluso que los de la Polinesia. Los de la Polinesia van a empezar a navegar en alta mar como 1000 años después. Están documentados como 1000 años después de los omaníes y posiblemente los omaníes están desde antes. Entonces, que es este país tan maravilloso del sur-oriente de Arabia. Entonces, este es interesante porque la primera noticia que tenemos de estos árabes es como los navegantes para las otras culturas. Ya digo, Omán son los que hasta hoy controlan el estrecho de Hormuz, pero los otros pequeños emiratos, Qatar, Bahrein, hasta propio Kuwait, eran lugares de parada de esos barcos que están comunicando.
Y la otra gran cultura árabe de este mundo antiguo es el otro sector exterior de Arabia, en este caso por el Mar Rojo. Desde la parte más fértil de Arabia, que es el Yemen sobre todo del norte, a través del comercio de un producto muy particular. Por cierto, en el caso de los omaníes, como en el caso del resto de los árabes estos del mundo de la antigüedad, navegaban porque tenían una ventaja técnica superior al resto. Y es que sus barcos estaban perfectamente impermeabilizados gracias al uso de un producto viscoso negro que tienen allí que no sirve para nada, que era el petróleo. Mira. Entonces, con el petróleo calafateaban los barcos, la famosa pez de los textos históricos en español. Entonces, claro, todavía no habían descubierto las otras muchas posibilidades que el petróleo iba a poder dar de sí. Joder. Pero ya tuvieron una primera posibilidad, que fue la de calafatear barcos. Pues en el lado opuesto, en el Mar Rojo, desde las zonas del Yemen, ahí surge otra línea de comercio, en este caso con otra producción propia, que es el incienso. Entonces, los árboles de incienso y de mirra, que producen unas resinas aromáticas muy agradables de oler y que además generan esa forma que tiene de descomponerse el humo, que es tan vertical y que en el mundo religioso se ha tan apreciado, porque si los dioses están en el cielo, qué mejor que mandar un mensaje que vaya vertical hacia esos dioses. Entonces, aquí tenemos esas dos primeras culturas del mundo árabe, ¿vale?, que posiblemente se nos aleja de lo que uno imagina de los árabes vinculado a lo que va a ocurrir después con Mahoma, gentes del interior del desierto, eminentemente bélicas, que lanzan a la conquista, porque estamos hablando de grupos especialmente de comerciantes. Por supuesto, todo comerciante que se precie en un barco puede ser un pirata, y los omaníes eran piratas, no hay ningún problema para ello, ¿vale? Pero comerciantes. Claro, en el caso del mundo árabe del Yemen, esto es lo que podemos vincular con lo que ya hemos visto en el programa que hicimos sobre Petra, porque estamos en ese comercio de incienso que terminará por desarrollar una cultura tan interesante como la de los nabateos en el área de Petra, y que sabemos que tiene sus ramificaciones en otras ciudades en el norte de Arabia Saudí, ¿vale? Pero lo jugoso en todo esto es que nos estamos encontrando con unas culturas árabes en contacto permanente con lo que está sucediendo en los otros espacios al norte, digamos, con una civilización tecnológicamente más desarrollada. Entonces, claro, ya vimos en el caso de Petra como el momento auge de los nabateos es ya vinculados al Imperio Romano, pero ya previamente habían tenido relaciones con el mundo helenístico, ¿de acuerdo? Y habían podido tener relaciones con el mundo persa. Lo mismo ocurre por el lado del Golfo Pérsico, desde el mundo mesopotámico habían ido teniendo relaciones. Y esto lo que va a hacer es que las creaciones técnicas y culturales de estas gentes más allá del desierto de Arabia va a influir sobre estos árabes, hasta el punto de que directamente, o sea, los nabateos son árabes, que están en la mera frontera, ¿vale? Una cultura posterior a los nabateos en ese mismo sector de la parte oriental del Valle del Jordán son los gasánidas, que incluso llegarán a estar cristianizados. O sea, son los tipos que, lejos de sus formas religiosas previas, propias del mundo árabe, ellos entran a otra forma de religiosidad que es la del cristianismo. Siempre estos límites, ¿vale? ¿Cómo es esa religiosidad previa de ese mundo árabe? Pues la conocemos muy bien, primero porque nos queda un elemento significativo que es la Kaaba, o sea, la famosa piedra negra. Era un culto idolátrico a los ídolos. Entonces, la Kaaba es la única que va a permitir Mahoma que se mantenga, pero está en la actual Meca. Que sigue estando en la Meca, ¿vale? Pero ese culto a los ídolos, en muchos casos una piedra, una figura, a lo mejor con algo de antropomorfismo o sin él, de estos se han encontrado muchos en las excavaciones arqueológicas, sobre todo en el Yemen. El Yemen es el país más atractivo, más interesante y más belicoso de Arabia. Entonces, en las excavaciones arqueológicas, cuando se pueden hacer en el Yemen, es fácil encontrar elementos muy significativos. Es cierto que hoy Arabia Saudí se ha abierto a la investigación arqueológica, y también Arabia Saudí está dando ejemplos desde yacimientos arqueológicos de la prehistoria a yacimientos vinculados con ese primer mundo relacionado con el cristianismo primitivo y demás. Pero el Yemen sigue siendo el país árabe más, no solamente el más atractivo, sino el que mayor cantidad de información nos ofrece sobre ese pasado. Entonces, en esa continua influencia de lo que ocurre desde el exterior, ya digo, tras la relación de los nabateos con el Imperio Romano, tenemos la de los gasánidas con el Imperio Bizantino y por tanto su cristianización, pero también otra relación muy jugosa que sigue dándose hoy. Claro, Arabia es muy grande. El reino de Aksum es un reino establecido en Etiopía, estamos hablando al final del Imperio Romano de Occidente, siglos IV, V, que en un momento dado es capaz de cruzar el Mar Rojo e invadir lo que en la actualidad es el Yemen y llegar a controlar el Yemen. En un momento de una tensión curiosa,
porque para el siglo VI los bizantinos están tratando de llegar de nuevo hasta el Yemen en el control por el incienso y pelean contra Aksum, porque cuando hoy visitamos este sur de Arabia, y no solamente el Yemen, sino vamos hacia Omán, hacia los Emiratos, junto a un montón de gente que ha emigrado desde el otro margen del Golfo Pérsico o incluso desde la India, también tenemos un montón de africanos, de tipos que están llegando desde Somalia, desde Etiopía, y que van a trabajar buscándose la vida en los Emiratos. Entonces es esa vía de comunicación que conocemos desde estos tiempos del Imperio Aksum. Bien, claro, es muy curioso el propio consumo de café. Entonces sabemos que el café es algo que surge en Etiopía, que los árabes asumen y que de ahí se va a expandir al resto del mundo. Pues es esta otra vía de comunicación constante. Entonces, como vemos, Arabia está en una posición donde, a pesar del carácter complejo de su geografía, de esa extrema aridez de la mayor parte de Arabia, que es el gran desierto, pues tiene comunicación con todo este mundo que le está rodeando. ¿Cuándo llega una nueva oleada de árabes saliendo? Porque hemos dicho aquí, posiblemente los acadios son árabes, posiblemente los arameos eran árabes, posiblemente los hebreos eran árabes. Pues la siguiente gran oleada que conocemos es la de Mahoma. Sí, que es la que más nos va a marcar, porque ya tenemos una gran cantidad de documentación escrita por parte de sus vecinos y por parte de los propios árabes, que hasta ese momento no nos han dejado una documentación escrita tan abundante como desde los tiempos de Mahoma. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Mahoma? De nuevo, probablemente hay esa circunstancia demográfica. Es algo que llevo tiempo planteándome, que seguro que ha habido varios especialistas que ya lo han estudiado y creo que me estoy inventando la agua azucarada, pero habría que tratar de ondear hasta qué punto se ha conseguido realmente ese estudio y decir, sí, cada vez que hay una ventaja, por la razón que sea, una pequeña variación climática, un tipo de alimentación nuevo que permite que las señoras tengan más hijos, lo que sea, ¿vale? O que los niños sobrevivan mayor tiempo. Entonces, posiblemente hubo una circunstancia demográfica que le permitió reunir una cantidad importante de gente. En ese crecimiento demográfico es muy probable, porque eso sí que lo tenemos documentado históricamente, que inicialmente hubiera un enfrentamiento entre ellos. Lo que Mahoma va a hacer es, en lugar de seguir matándose entre nosotros, oye, agarremos los bártulos y salgamos de Arabia, como han hecho otros muchos antes que nosotros. Pero además lo va a hacer a través de una unificación muy singular, que es una unificación religiosa. ¿Vale? Aquí es muy interesante porque tenemos la sensación de que Mahoma recibe la revelación de Dios a través de Gabriel, que para eso está Gabriel, que es mejor que el arcángel para andar dando mensajes del Señor. Y tenemos la sensación de que le da todo el conjunto religioso del Islam, y el Mahoma lo toma, lo marca en el Corán. Él no escribió el Corán, porque el Corán es una recopilación que hacen a posteriori de lo que el profeta había dicho. Incluso cuando se termina el Corán sigue habiendo otras cosas que el profeta ha dicho que no se le en el Corán, que son los hadices, los dichos del profeta, o sea que hay que seguir añadiendo. Pero lo que va a ocurrir es que es una construcción a medio plazo. O sea, no es algo que se haya hecho de un día para otro y está todo bien cerradito. Entonces, el Islam no es algo que surja a comienzos del siglo VII y ya está todo bien establecido, sino es un largo proceso. Entonces, es muy llamativo, esto Sotochica lo tiene muy bien estudiado, porque es probable que los árabes que salen de la península arábiga en esos tiempos de Mahoma están en un conato del Islam, o sea, no son plenamente musulmanes. Es probable que muchos de los miembros de las tribus que Mahoma consigue sacar de Arabia, aprovechando la debilidad de sus vecinos del norte, bizantinos y persas, para atacarles, todavía no están dentro de ese mundo plenamente islámico. Pero incluso puede haber musulmanes que todavía tengan ciertas dudas de hacia dónde se están moviendo. Y como ya tuvimos ocasión de hablar otra vez tú y yo, una de las ventajas que va a ocurrir es que cuando ya entran en contacto plenamente con el mundo persa y bizantino, van a resolver muchos de los problemas religiosos, sobre todo en el ámbito bizantino, a través del Islam. Entonces, problemas religiosos primero con los judíos. Los judíos tienen un problema y es, bueno, construimos el templo, se destruyó, y después llega el Mesías y ya esto se acabó. Pero es que los judíos habían vuelto de su cautiverio, reconstruyeron el templo, no hay Mesías ni nada. Entonces, aquí no hemos entendido muy bien el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que van a hacer los musulmanes? Puesto que el problema es que no tenemos entendido el mensaje de Dios, vamos a simplificar mucho el mensaje de Dios. Y lo que vamos a simplificar es, mira, tienes que seguir la voluntad de Dios, no te lo cuestiones. O sea, no hay un plan preconcebido. Dios puede aleatoriamente cambiar su plan y tú lo único que tienes que hacer es someterte a la voluntad de Dios. Entonces, es muy curioso porque es en esa relación cuando los árabes salen de Arabia con ciertos rudimentos teológicos, enfrentándose a un problema teológico, terminan de consolidarlo. Hay otro muy jugoso, que es el que se vive en el mundo cristiano, con la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo,
dos naturalezas, dos voluntades, una sola, cómo lo resolvemos, todas las corrientes arrianas, un solo Dios. O sea, entonces, de nuevo, posiblemente en un primer contacto con el mundo judío-cristiano, Mahoma tiene ciertos rudimentos y según van entrando en contacto, ya ha muerto Mahoma y sigue evolucionando el Islam va dando soluciones a esos problemas teológicos que tenían judíos y cristianos. Es algo que nos puede chocar, pero que además puede hacernos entender por qué la conquista fue relativamente rápida, no solamente por la propia debilidad interna que pudieran tener estos imperios que llevaban peleándose bizantinos y persas desde hacía siglos, sino porque en muchos casos la solución que están dando en ese Islam que se está construyendo a medida que van avanzando llama la atención de los que van siendo conquistados. Oye, pues fíjate, qué forma tan sencilla de arreglarme la vida. Entonces, claro, esa salida de los árabes de Arabia convertidos o en pleno proceso de conversión hacia el Islam es la que va a marcar el momento de auge de ese mundo árabe, porque a partir del siglo VIII ya tenemos establecidos los califatos, bien, primero el califato omeya, gobernando desde Damasco, y más tarde el califato abasí, cuando a medio del siglo VIII los abasíes se cargan a los omeyas. Bien, aquí hemos de entender que estamos en el momento de mayor éxito de ese mundo árabe surgido de Arabia hasta el mundo contemporáneo. Un éxito en el que van a morir ellos porque se van a dedicar a enfrentarse entre ellos mismos, las famosas fitnas, las guerras civiles entre los propios árabes, que terminará con la eliminación del califato omeya y la imposición del califato abasí. Este mundo se va a expandir por todo el norte de África, va a llegar hasta la península ibérica, va a llegar hasta el Valle del Indo, va a poder entrar en la península anatólica haciendo rechazar a los bizantinos, ¿de acuerdo? Estamos ante una dinámica que no se aleja mucho de la que podemos conocer de los acadios. O sea, de repente los acadios aparecen, se comen a los sumerios, y durante un siglo los acadios son lapuratos con flema en Mesopotamia. No hay nadie más que ellos para controlar el territorio. O los propios babilonios, que tienen ese origen también semítico, está ahí en el desierto, de repente aparecen los babilonios, también ocupan este territorio, llegan a expandirse hasta la alta Mesopotamia, y en un momento dado, en sus propias crisis internas, esta gente disminuye. Y es lo que les va a ocurrir a los árabes. Entonces, primero, en la gran extensión que vamos a encontrarnos de todo ese califato omeya, progresivamente van a irse perdiendo territorios que se van independizando. En el caso del mundo hispano lo conocemos bien, porque es el califato, el emirato independiente de Córdoba, que más tarde se convertirá en califato, pero que va a ocurrir en Egipto cuando se cree el propio califato independiente en Egipto. Entonces, hay una parte en la cual se van a ir perdiendo control de territorios. Es cierto que lo que sí van a hacer estos califas, o en el caso de Abderramán, primero como emir, Abderramán primero, es reclamar su arabidad. Entonces ahí es cuando por primera vez tenemos la etiqueta vengo del mundo árabe, aunque el único árabe sea un tatarabuelo y los demás no lo sean, pero eso ya me da un plus, ¿vale? Pero que es un plus que va a ser utilizado de una forma limitada, ¿de acuerdo? Porque cuando en el siglo XIII desaparezca el califato abasí, el último califa abasí de Bagdad que puede decir, en efecto, mis antepasados salieron de Arabia, y se van imponiendo las sucesivas dinastías turcas, los selyúcidas y más tarde los otomanos, con esta etiqueta árabe van a perder todo el valor. O sea, es que yo soy árabe, ya, pero es que no gobiernan los árabes. O sea, eso ya se acabó. Bien. Entonces, claro, es muy curioso cómo lo árabe, en el momento que llega a la cumbre en estos siglos 7 y 8, a partir de ahí se consolidan y van disminuyendo progresivamente hasta su desaparición, el califato abasí. Entonces, lo árabe pierde valor. Y lo árabe vuelve a ser la gente que vive en Arabia, las gentes del desierto, los beduinos que andan ahí nomadeando con sus cabras y poco más, ¿vale? Por supuesto, esto es simplificarlo mucho porque siempre habrá partes de Arabia que seguirán siendo dinámicas. Y volvemos a nuestros navegantes del Sultanato de Omán, unos tipos que aún en el siglo XIX eran los grandes dominadores del comercio en el Índico, o sea, en la parte oriental de África, los que cortaban el bacalao, o los que comerciaban con esclavos, que lo que realmente hacían eran los omaníes. Pero en principio, lo árabe va a quedar realmente disminuido. Entonces, hay algo que he contado muchas veces en el libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, un tipo que él personalmente tiene unas vicisitudes con el mundo islámico muy intensas. Él ha participado en la batalla de Lepanto peleando contra los turcos. Él ha sido tomado prisionero en Argel por los bereberes o moros. Si tú tienes el Quijote no aparecen árabes. No hay señores que sean árabes.
sí dice 3 o 4 veces la lengua arábiga, o sea, sí entiende que el idioma que están hablando es la lengua arábiga, igual que podía entender que el idioma que hablaban los sacerdotes católicos era el latín, ¿vale? Pero el hecho de que haya un idioma llamado latín no significa que siga existiendo el imperio latino, o sea, ya eso desapareció. Entonces, Cervantes tiene clarísimo que estas gentes que practican el Islam no son árabes. Y en el siglo XVII, ya digo, un señor, claro, el caso de Cervantes es que lo ha vivido en sus carnes, ha estado ahí, bien, no ve árabes. O sea, si tú le dices a Cervantes, es que Argel te había capturado a los árabes. No, eran bereberes o si quieren moros para ser unificador. No es que en Lepanto peleaba contra los turcos, ¿vale? Entonces, desde la desaparición del califato abasí, el concepto árabe va siendo reducido a Arabia, una vez más, da pasos atrás, ¿de acuerdo? Porque pierde el prestigio que había tenido de esa explosión, y el concepto de árabe se va a empezar a recuperar en el siglo XIX. Y se va a recuperar desde un punto de vista exótico. Entonces, el mundo noroccidental, tras la revolución industrial, ha crecido de una forma inaudita. Entonces, territorios que hasta ese momento eran territorios secundarios o incluso terciarios, Inglaterra, la futura Alemania, gracias a la revolución industrial han adquirido un protagonismo destacado y se lanzan a descubrir el mundo. Cuando se lanzan a descubrir el mundo ven cosas sorprendentes y dicen, oye, estas cosas que me estoy encontrando, qué sé yo, en el sur de España, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? Bien, claro, estos españoles que vemos alrededor de la Granada no tienen la cabeza muy pilas, ¿vale? Pero es que, claro, me han dicho que son musulmanes, pero es que los que tienen justo al sur, que son los marroquíes, tampoco tienen la cabeza muy pilas. Entonces se crea un aura de prestigio en torno a un concepto que es lo árabe. Entonces, en el siglo XIX empezamos a recuperar lo árabe como algo prestigioso. Fíjate, una civilización, que es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos de los egipcios, de los faraones, ¿vale? Ostras, una civilización en el pasado que fue la leche, ¿vale? Que fueron los faraones de Egipto y hacían las cosas increíbles. Entonces, nos hacen la película La momia 1, La momia 2, La momia 3, La momia 24. Entonces, en las películas de la momia siempre hay un tipo, Imhotep, que tiene una sabiduría de un nivel espectacular y que luego vas y dices, oye, si lo contrastas con la realidad, no funciona de esa manera, ¿vale? Pues lo mismo nos va a ocurrir con los árabes. Lo que nos va a ocurrir es que les damos una etiqueta de una calidad, una cultura en el pasado que fue de un nivel absolutamente espectacular. Y aunque vosotros ahora veáis estos españolitos, estos marroquíes, estos argelinos así, medio taraditos y muertos de hambre, en el pasado hubo ya una cosa de prestigio que es lo árabe. Bueno, en esa construcción de lo árabe es donde de repente descubrimos que hay una nueva vuelta de tuerca al concepto árabe muy jugoso, que lo hablábamos hace 2 semanas con el conflicto de Israel y Palestina, que es que, ¿dónde están los árabes? Porque claro, estos españoles, estos marroquíes, estos argelinos no son árabes, están en Arabia. Y están, en gran medida, bajo el dominio de los turcos otomanos. Y no han tomado conciencia de que fueron una gran civilización que puede resurgir y nos ayuda a descomponer el Imperio Otomano. Estamos aquí troceando el Imperio Otomano, entonces ya hemos azuzado en los Balcanes y hemos despertado a serbios y croatas y rumanos y búlgaros, hemos despertado inicialmente a los griegos, o sea, hemos ido despertando a todos estos y ahora podemos empezar a chinchar a la otra parte del Imperio Otomano, que es la parte próximo oriental, agitando a los árabes, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos lleva a lo que hablábamos otro día, cuando el conflicto, cuando por fin deciden, durante la Primera Guerra Mundial, incentivar aún más a ese mundo árabe, chincharle aún más para que sea otro punto débil dentro del corsé otomano, ¿vale? Entonces, es muy curioso porque hay un personaje europeo, británico, famosísimo, Lawrence de Arabia. Sí, la película tan famosa, Aparte pero la que lo película- explica súper bien. Sí, la película es maravillosa, ¿bien? Entonces, Lawrence de Arabia ejemplifica muy bien lo que los europeos querían ver de los árabes, no por él, porque Lawrence de Arabia era un gran conocedor del mundo árabe y entendía que frente a esa visión homogénea que había en las cancillerías europeas, el mundo árabe era terriblemente heterogéneo, ¿vale? Entonces, lo curioso está en que, a pesar de todo, Lawrence tuvo la extraña misión de ser enviado a hablar con el que supuestamente era la cabeza más visible de los árabes, el jerife de la Meca, cuando en realidad no era cabeza visible de absolutamente nada, porque en realidad se representaba a sí mismo, a su dinastía y poco más. O sea, ya la propia península arábiga tenía otro grupo rival que venía del centro de Arabia, los saudíes, que fueron los que terminaron por comerse el mandado, pero es que más allá del califato de la Meca, su capacidad era muy limitada. Y como tú dices, la película lo explica muy bien cuando descubres que, claro, si eres de la tribu vecina, lo que voy a hacer es dispararte. Bien, entonces, incluso hay aquella famosa escena en la que Lawrence salva al tipo que se le ha caído en el desierto y después descubre que ha hecho una barrabasada con la tribu vecina y tiene que matarlo él, porque en el momento en que el que dispare sea el de otra tribu, se van a empezar a matar entre ellos. Entonces, claro, lo que Lawrence nos explica muy bien es
ustedes quieren ver un mundo único y lo que en realidad hay es una heterogeneidad muy compleja, ¿vale? En cualquier caso, con la Primera Guerra Mundial se vuelve a sentar ese concepto de árabe y claro, al terminar la Primera Guerra Mundial, como veíamos en el programa de conflicto de Israel y Palestina, no solamente callaron a los árabes porque no le dieron al jerife de la Meca lo que habían prometido, ese gran territorio único, sino que lo fueron parcelando, ¿vale? Y no le dieron la independencia. Entonces a cada hijo le dan un pedacito, ¿no? Entonces a Ali le dan Siria, a Abdalá le dan Jordania, a Faisal le dan Irak, pero bajo el dominio de los británicos. Encima los saudíes te expulsan de la Meca y no te vamos a dejar regresar, ¿vale? Pero la cuestión está en que podían haberse quedado ahí y podían haberse vuelto a adormecer los árabes si no hubiera sido porque surgió un nuevo elemento que vino a distorsionar todo esto, que fue el petróleo. Entonces, aquella cosa negra, bituminosa, que servía para calafatear los barcos, de repente hemos encontrado que tiene muchísimas más posibilidades y estos árabes tienen muchísimo. Entonces, a partir de los años 30, con el descubrimiento del petróleo, lo árabe va a tener muchísimo más importancia. Ahora, aquellos pobres jeques que estaban perdidos en el desierto, en sus tiendas de campaña, son visitados por medio mundo que quiere ir a conocerles y ser sus amigos. Entonces, ahí es cuando van a cambiar el papel de ese mundo árabe. Y va a haber un salto aún mayor tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el petróleo ya funciona bien, o sea, esta gente cada vez tiene una situación económica más boyante, pero sobre todo en un mundo enfrentado entre bloques, el bloque capitalista, el bloque comunista, va a surgir ese movimiento de no alineados. Entonces hay un personaje fundamental en toda esta historia, que es Nasser, el presidente de Egipto. Entonces Nasser se va a apuntar a un movimiento muy curioso, y es que él dice, vamos a crear una cosa que llama socialismo árabe. Sí, el malabarismo. Muy divertido el socialismo árabe. Sí. Porque claro, podemos hacer un día uno. Sí, cualquier estudioso sobre el socialismo árabe diría, bueno, pues el socialismo tenía poco y de árabe nada, pero no importa, nos quedamos con la etiqueta. ¿Vale? Y a partir de ahí moviliza ese movimiento panarabista. El punto de partida de Nasser es muy sencillo. Tenemos un conflicto en nuestra zona, que además Nasser lo vive en sus carnes porque no tiene su frontera, que es Israel. Un conflicto caracterizado por un elemento extraño, que es ese discurso que se mantiene hasta hoy, a pesar de que los judíos, muchos de ellos llevan allí un montón de tiempo viviendo, que además ya se han distinguido de nosotros, no solo desde el punto de vista religioso, que eso siempre fue, sino además ya tienen su propio idioma, que es el hebreo, con lo cual ya les podemos sacar del grupo de los araboparlantes, ¿vale? Recordemos que los judíos en 1900 en Palestina hablaban árabe entre ellos, pero como ya han tomado el hebreo, ya han resucitado el hebreo para que sea su idioma oficial. Entonces, a partir de aquí podemos utilizar un elemento claramente aglutinador que es el idioma árabe, y ya no voy a apelar a la cuestión étnica de somos árabes porque venimos de Arabia, voy a apelar a la cuestión lingüística, somos árabes todos los que hablamos árabe. Claro, si utilizamos este modelo, lo que significa es que argentinos, mexicanos, colombianos, lo siento, son todos ustedes españoles. O sea, si ustedes consideran que los egipcios son árabes, los marroquíes son árabes porque hablan árabe, porque sean argentinos, colombianos o mexicanos, que sepan que desde hoy son españoles. ¿Vale? Entonces, para que veamos ese tipo de inconvenientes en ese mal uso de los términos. Y la cosa está en que, a pesar de todo, es un concepto que ha ganado fama y lo tenemos de una forma potente hoy. Un auge tremendo. Entonces, claro, el otro día nosotros hablábamos de los árabes para referirnos a los araboparlantes de Palestina, musulmanes y cristianos, que algunos vendrán descendientes de esta gente del desierto, y yo no estoy, claro. Cuando yo vivía en Jerusalén era muy divertido porque a los jerosolimitanos, que se sienten muy orgullosos de ser gentes que vive en una ciudad que tiene 3000 años, pero llames árabes, ¿pero qué vas? ¿Vale? Sería, y voy a ser políticamente incorrecto, como si a un andaluz bonito le dijera, tú eres moro, ¿no? Y posiblemente habría muchos andaluces que se dirían indignados, ya, perdona, estos son los del sur, ¿vale? Estos son los que están ahí muertos de hambre en Marruecos. Pues lo mismo le ocurre a un jerosolimitano que le digas que es un árabe. Y ocurre con muchos, ¿eh? O sea, no hay muchos jerosolimitanos que quieran aceptar en el tú a tú inmediato reconocerse como árabes. Otra cosa es a un nivel político, si tengo que hacer una reivindicación y tal, pero en la cercanía no se reconocen como árabes. Entonces, a partir de Nasser, se va a generar ese modelo de panarabismo que, como herramienta política, a Nasser le va a fracasar inmediatamente. Él incluso crea la República Árabe Unida, donde trata de aglutinar a todos los países arabófonos, consigue unirse con Siria, tiene una media unión con el Yemen, coquetea con Libia, pero aquello le fracasa. A pesar de todo, Nasser se empecina a mantener el nombre cuando ya la RAU, la República Árabe Unida, es exactamente igual a Egipto, hasta que su sucesor, Sadat, dice, bueno, ya, dejémoslo, cuidamos esas cosas, ¿vale? Pero que en nuestro imaginario contemporáneo ha tenido éxito porque cuando miramos al mundo islámico, como decíamos al principio del programa,
de partida pensamos que todos los musulmanes son árabes. Y hemos dicho, no. La mera Arabia menos de un 10%. Pero a pesar de todo, se han creado organizaciones internacionales árabes, ¿vale? Hay una organización de estados árabes que son arabófonos, donde, claro, lo que nos choca es que suelen ser más un lugar de enfrentamiento que de encuentro, ¿vale? Porque si todos los países arabófonos tuvieran un paso común, no tendríamos este enfrentamiento constante entre Marruecos y Argelia, que se detestan, por ejemplo. Bien, no tendríamos esa lucha permanente entre Arabia Saudí y Qatar. Claro, los saudíes están todo el tiempo queriendo machacar a los cataríes. No tendríamos esas constantes guerras en el Yemen, ¿vale? Entonces, es muy simpático tener esa visión muy homogénea del mundo árabe que hace ya más de un siglo que en la conciencia del mundo occidental existe, cuando en realidad, la mayor parte de lo que nosotros consideramos mundo árabe no son árabes. El norte de África no son árabes, los persas no son árabes, los turcos no son árabes, y ya no digamos si vamos ya hacia Afganistán, Pakistán y demás, ¿vale? No lo son. Muchos de ellos pueden ser arabófonos, pero no son árabes. Es que ellos a sí mismos se reconocen como árabes. En este momento sí, se ponen esa etiqueta, no se preocupen. En un siglo, cuando se haya acabado el petróleo, se quitan la etiqueta. Igual que se quitaron la etiqueta, o sea, si es que la etiqueta árabe ha ido y ha venido. O sea, yo me sentía muy orgulloso de ser descendiente de los árabes cuando era el califa de Córdoba. Pero cuando los que cortaban el bacalao era el sultán de Estambul, ya no soy árabe, porque no me interesa esa etiqueta. Entonces intentamos que son etiquetas que la gente pueda asumir en la actualidad, pero es una etiqueta que se marchará. Ahora, los que nunca dejarán de ser árabes son los de Arabia. Esos son conscientes. Que son los auténticos árabes. Que son los auténticos. Claro, prueba de ello está en que el país árabe más grande que existe, que es Arabia Saudí, tiene muy claro que tienen que poner el saudí porque nos distinguimos de todos los demás, o sea, porque hay otras Arabias. Hay otra Arabia, los Emiratos Árabes Unidos, que es otra Arabia, o hay otra Arabia que es Qatar, o hay otra Arabia que es Bahrein, o hay otra Arabia que es Kuwait, ¿vale? Pero nosotros también somos árabes y somos Arabia Saudí. Bien, entonces, llegados aquí, ¿qué es lo que tenemos que retener de este mundo árabe? 1, son las gentes de Arabia. 2, por una serie de motivos probablemente de relación con la geografía, éxitos demográficos y tal, históricamente han ido saliendo en sucesivas oleadas de forma belicosa y militar que han provocado la construcción de sucesivos imperios o de al menos mundos exitosos. Acadios, nabateos, el mundo árabe de Mahoma. Bien. 3, que a pesar de que uno de los grandes éxitos ha sido la difusión de su idioma y de su religión, del árabe y del islam, una vez más, el 90% de los musulmanes de este mundo no son árabes y la mayor parte de los países arabófonos de este mundo no son árabes. Y lo más importante, que está asociado a momentos de éxito de este mundo árabe, que es algo cíclico, que hubo un día que fueron exitosos porque calafateaban los barcos, que 1000 años después fueron exitosos porque exportaban incienso, que 1000 años después fueron exitosos porque pudieron aprovechar la debilidad de los otros imperios, que hoy son exitosos porque siguen teniendo petróleo, pero que pueden volver a decaer. O sea, el futuro del mundo no pasa por arabizarse, ni siquiera por islamizarse. Bien, porque la mayor parte de los musulmanes no entran en conflicto. Los indonesios no tienen ningún interés en conquistar Europa, ¿vale? Y que, curiosamente, por las dinámicas históricas que conocemos del mundo árabe, pues, claro, no podemos tener una bola de cristal con la que predecir el futuro, pero es muy probable que el éxito actual vinculado esencialmente al prestigio del petróleo, cuando se acabe el petróleo, pues posiblemente desaparecerá. Y volverán a ser esos, como decías tú, esos pastores que iban de cabras y nómadas correteando por el desierto de Bueno, pues que eso es lo que da hasta hace nada. Sí. Es que, claro, esto, si lo cogemos con una perspectiva histórica, bueno, hace nada que tenemos hasta vídeos de eso. O sea, que no es una cosa que digamos, no, esto hace 300 años, no. Es lo que han sido hasta que el petróleo, como bien dices, eso es. Les ha permitido... Hace menos de un siglo el petróleo les permitió. Sí. Bueno, pues, oye, maravillosa lección del mundo árabe. Y así también, seguramente, muchos de los que han visto este programa podrán empezar a entender mejor cuando escuchan árabe y cuando escuchan moro, musulmán, todo esto, hacer esas distinciones, de, como tú bien decías, un mundo muy complejo, pero súper interesante. Así que nada, Alberto, quedamos, si te parece, para hacer el de los judíos. Sí, el siguiente es de los judíos. Y que empezamos con un árabe que sería Abraham, entiendo, ¿no? Eso sería. Y disculpándonos por el hecho de que por economía y lenguaje, hablando del conflicto de Israel y Palestina, utilizamos el término árabe para agrupar a aquellos que forman parte del mundo palestino y satélites, siendo conscientes de que no estamos siendo históricamente correctos. Muy bien.
Pues nada, quedamos así. Oye, pues mil gracias, Alberto, por invitarme a tu programa. Gracias por venir a mi programa, Jano. Y ya te veo para hablar de los judíos. Muy bien. Y a ustedes, bueno, les emplazo a que vean el programa de don Alberto Garín. Hablaremos del origen de los judíos.